Me traicionó la persona que menos esperaba, mi propia hermana. Hola, soy Daniela, y esta no es una historia que me enorgullezca contar, pero siento que tengo que hacerlo. Porque si alguna vez fuiste traicionado por alguien de tu propia sangre, sé lo solo que se puede sentir. Y tal vez escuchándome, te des cuenta de que no estás solo. Desde que tengo memoria, mi hermana Clara y yo fuimos inseparables. Éramos dos niñas creciendo en una casa donde papá y mamá pasaban más tiempo trabajando que en casa, así que nos teníamos la una a la otra. Yo era la mayor por casi 4 años, pero nunca sentí que eso nos separara. Al contrario, éramos un equipo. Donde iba una, iba la otra. Si yo me metía en problemas, ella me cubría. Y si ella lloraba por alguna tontería del colegio, yo estaba ahí con una linterna improvisada para contarle historias hasta que se durmiera. Compartimos cuarto por más de 10 años. Nos peleábamos por la ropa, claro. Por los cargadores, por los zapatos, por la última cucharada de helado. Pero también compartimos secretos, ilusiones, y esas confesiones que solo una hermana puede entender sin juzgarte. Recuerdo que cuando cumplí 15, ella me escribió una carta que todavía conservo. Decía algo así como: cuando seas grande y tengas tu propia casa, no te olvides de mí, porque yo voy a ir a visitarte todos los fines de semana. En ese entonces me reí, pero había una inocencia tan genuina en esas palabras que nunca imaginé que la vida nos llevaría por un camino tan distinto. Cuando fallecieron nuestros padres, y eso nos marcó a las dos profundamente, yo ya tenía 22 años y ella 18. Fue un golpe que nos sacudió por completo. La vida adulta nos cayó encima sin aviso. Hubo que aprender a manejar cuentas, trámites, duelos, rutinas, y lo hicimos como siempre, juntas. Siendo honesta, siempre sentí que ella era lo más cercano que tenía a un hogar. No importaba si vivíamos en una casa pequeña o si el dinero escaseaba. Si estábamos las dos, todo se podía soportar. Era mi cable a tierra, mi confidente, la persona con la que podía ser yo sin filtros. Y por eso, nunca me imaginé que un día, esa misma persona a la que abracé cuando perdió a su primer amor, sería la que me rompería el corazón a mí. No con gritos, ni golpes, sino con la traición más inesperada, enamorarse del hombre que yo amaba. Pero eso lo descubrí mucho después, porque al principio, todo era como siempre, complicidad, risas, confianza. La confianza ciega que uno solo tiene con alguien que cree incapaz de hacerte daño. Y qué ironía, ¿no? Porque el daño más profundo no viene del enemigo, viene de quien alguna vez te abrazó y te dijo que nunca te fallaría. A veces, una historia no empieza con una tragedia, sino con algo que parecía un milagro. Así fue conocer a Marcos. Él era nuevo en la empresa. Entró como desarrollador web, y desde el primer día llamaba la atención, pero no por ser el más carismático ni el más hablador, sino por todo lo contrario. Tenía una calma rara, una presencia tranquila que hacía que quisieras escucharlo cuando por fin decidía hablar. Nos cruzamos por primera vez en una reunión de proyecto. Yo estaba encargada de la parte visual de una campaña y necesitaba ajustar ciertos detalles técnicos. Le pedí ayuda. Y ahí comenzó todo. Primero fue una conversación de trabajo. Después, otra. Luego, un mensaje casual: ¿te quedó bien el cambio que pediste? Y más tarde, un café rápido que duró 2 horas y media. Me gustaba cómo me miraba. Cómo se interesaba por lo que yo decía. No por compromiso, sino con curiosidad real. Hablábamos de diseño, de cine, de libros, de la vida. Y lo más importante, me hacía reír. Pero no de forma exagerada, sino con esos comentarios agudos, de quien sabe observar y decir lo justo. Después de un mes, salíamos casi todos los fines de semana. A veces con amigos, a veces solo nosotros. Y una tarde, en medio de una feria artesanal, me tomó la mano sin decir nada. No fue una pregunta ni una propuesta. Solo lo hizo. Y yo dejé que ocurriera, así, sin anuncios ni promesas,
Empezamos una relación. Al principio quise mantenerlo en privado. No porque me avergonzara, sino porque después de tanto dolor familiar, sentía que tenía algo mío por fin. Algo que podía proteger. Pero a los 3 meses, decidí que era momento de presentarlo en casa. La idea era que conociera a Clara, mi hermana. Ella y yo ya vivíamos juntas en ese entonces. Compartíamos un apartamento pequeño, acogedor, lleno de fotos viejas, tazas rotas que nos negábamos a tirar, y cientos de recuerdos. Sabía que si quería que algo funcionara con Marcos a largo plazo, él tenía que formar parte también de esa parte de mi vida. Recuerdo perfectamente esa noche. Hice lasaña, encendimos velas, puse música suave. Me sentía feliz. Él llegó puntual, con una botella de vino y su típica sonrisa tranquila. Y cuando le abrí la puerta y lo hice pasar, ahí estaba mi hermana, en pijama, sin maquillaje, pero con esa energía que siempre atraía a todos. Así que tú eres Marcos, dijo, alzando una ceja con su sonrisa pícara. Al fin te conozco. Esta mujer no para de hablar de ti. Él sonrió, tímido. Intercambiaron un par de frases. Al principio todo fue normal. La cena fluyó bien. Hablaron de series, de comida, de música. Pero mientras yo los observaba, algo me incomodó, aunque en ese momento no supe bien qué. No era nada evidente. Solo una chispa. Una mirada sostenida más de lo necesario. Una broma que compartieron como si se conocieran de antes. Pequeños gestos. Pequeños silencios. Al principio lo tomé como una señal positiva. Pensé, qué bueno que se cayeron bien. Eso era lo que quería, ¿no? Que la persona que amaba y la persona más importante de mi vida tuvieran una buena relación. Pero con el paso del tiempo, esa relación empezó a tomar una forma que no pude explicar. O mejor dicho, que no quise explicar. Porque no hay ceguera más peligrosa que la de quien no quiere ver lo que tiene frente a sus ojos. Dicen que el amor es ciego, pero yo creo que es más complejo que eso. No se trata de no ver, sino de elegir no mirar. De cerrar los ojos a propósito, convencida de que mientras no mires, no duele. Eso me pasó con Clara y Marcos. Después de aquella cena de presentación, todo siguió como siempre, o eso quise creer. Él venía al apartamento con frecuencia, se quedaba algunos fines de semana, y mi hermana estaba siempre ahí. A veces cocinábamos los tres, otras veces veíamos películas juntos. Éramos como una pequeña familia improvisada, pero empecé a notar cosas, pequeños detalles, como que ella se arreglaba un poco más cuando sabía que él venía. Nada exagerado, pero suficiente para que me llamara la atención. Un labial que no usaba ni para salir, un peinado más elaborado, perfumes que solo sacaba para ocasiones especiales. Luego estaban las conversaciones privadas. Muchas veces los encontraba hablando en voz baja en la cocina, y al entrar yo, el tema cambiaba inmediatamente. Cuando preguntaba de qué hablaban, alguno soltaba algo vago, nada importante, cosas del trabajo, solo estábamos bromeando. Siempre bromeaban. Tenían un tipo de humor compartido, de esos chistes internos que no incluían a nadie más. A veces los escuchaba reírse de algo y, cuando preguntaba qué era tan gracioso, se limitaban a mirarse y decir nada, es una tontería. Una vez, recuerdo que me enfermé. Nada grave, solo una gripe fuerte. Me quedé en cama, dormitando entre tazas de té y series repetidas. Fue entonces cuando escuché desde mi cuarto sus voces en la sala. Risas. Música suave. El sonido de una botella abriéndose. Me asomé, con el cuerpo cansado y la cabeza embotada. Estaban los dos en el sofá, más cerca de lo habitual, mirando algo en su celular. No estaban haciendo nada malo, al menos nada que pudiera señalar con el dedo. Pero la energía era otra. Había una complicidad entre ellos que antes no estaba. O tal vez siempre estuvo y recién empezaba a notarla.
volví a la cama sin decir nada. Y en ese silencio, algo dentro de mí se quebró. Una grieta pequeña, casi imperceptible, pero que con el tiempo crecería más y más. Otro momento que me marcó fue una noche que salimos los tres a cenar. En la mesa de al lado había una pareja joven discutiendo. Ella le reclamaba a él por coquetear con otra mujer. Yo hice un comentario casual. A veces el peor enemigo no es una extraña, es alguien más cerca. Y en ese instante, lo juro, vi como a los dos se les tensó la mandíbula. Fue apenas un segundo. Pero lo noté. Se miraron rápidamente y luego cambiaron de tema. Yo me reí, lo dije como una broma, pero por dentro, algo gritaba. La noche que marcó el punto de no retorno fue la que llegué temprano de trabajar. Había tenido que cancelar una reunión por un corte eléctrico en la oficina y me fui antes de lo previsto. Quise hacer una pequeña sorpresa, comprar comida china y ver una serie con ellos. Entré al apartamento y los escuché hablando en el cuarto de ella. La puerta estaba entreabierta. No puedes seguir con esto, dijo mi hermana en voz baja. Ya lo sé, respondió él. Pero no es tan fácil. Me quedé congelada. No entendí del todo a qué se referían. No escuché más. Di un paso atrás. Cerré la puerta con cuidado y esperé 5 minutos antes de volver a entrar con las bolsas de comida como si nada. Esa noche me costó mirar a ambos a los ojos. Pero lo hice. Porque aún me aferraba a la idea de que era todo una gran confusión. Que mi mente estaba viendo fantasmas donde no había nada, pero no eran fantasmas. Eran señales, y yo las ignoré, porque a veces es más fácil mentirse que enfrentar la verdad. Nunca olvidaré ese día, porque fue como si todo se desmoronara en un instante, dejando un vacío helado que me paralizó. Habíamos estado juntos, Clara, Marcos y yo, esa misma mañana. Hablamos de planes, de futuro, de las pequeñas cosas que a mí me parecían señales de estabilidad y amor. Pero algo dentro de mí ya estaba quebrado, aunque no sabía cómo ponerle nombre. Llegué a casa ese martes con la esperanza de sorprenderlos a ambos. Quería que supieran cuánto significaban para mí, que quería que nuestra relación fuera más fuerte, más sincera. Tenía una bolsa con sus comidas favoritas y una carpeta con documentos para un apartamento que estaba pensando alquilar con Marcos. Cuando abrí la puerta, el silencio fue lo primero que me golpeó. Era un silencio raro, pesado, como si el aire se hubiera espesado. Avancé por el pasillo hacia la sala, y ahí los vi. No podía creerlo. Ahí estaban, Clara y Marcos, en el sofá, abrazados y besándose con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Me quedé inmóvil, sintiendo que mi mundo se fracturaba en 1000 pedazos. No hubo gritos ni reproches. Solo una mirada. La suya era de culpa y sorpresa. La de ella, una mezcla de dolor y arrepentimiento. Y yo, una mezcla de incredulidad y un dolor tan profundo que sentí que me faltaba el aire. Con voz temblorosa, conseguí preguntar, ¿desde cuándo? El silencio fue mi respuesta por un largo rato. Finalmente, Clara rompió el silencio con una confesión amarga. No quería que te enteraras así, eso solo hizo que mi corazón se partiera aún más. Salí de ese lugar sin poder articular palabra. En mi mente se repetía una y otra vez la escena, como un mal sueño del que no podía despertar. Esa noche no pude dormir. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, preguntándome cómo la persona que más amaba y en quien más confiaba podía hacerme tanto daño. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a cambiar. No fue inmediato, pero entendí que el dolor no podía ser el final. Tenía que encontrar una forma de seguir adelante, de recuperar mi dignidad y mi paz, porque a veces, la verdad duele, pero también libera. Y aunque la traición vino de la sangre que me corría por las venas, decidí no dejar que esa herida definiera quién soy. Después de aquel día, el silencio entre nosotros fue más pesado que cualquier palabra. No hubo llamadas, mensajes ni explicaciones. Yo necesitaba tiempo, necesitaba espacio para entender qué había pasado, para procesar la traición que no solo había destrozado mi relación,
sino también el vínculo sagrado que tenía con mi hermana. Intenté encontrar respuestas en sus mensajes. Clara me escribió varias veces, con disculpas largas, promesas de que fue un error, que me amaba, que nunca quiso hacerme daño. Marcos hizo lo mismo, diciendo que estaba confundido, que no sabía cómo terminó allí, que lo sentía mucho, pero para mí, ya no había vuelta atrás. Porque algunas heridas son demasiado profundas para simplemente perdonarlas con palabras. Decidí cortar la raíz. Me mudé a otra ciudad, busqué un nuevo trabajo y empecé a rodearme de gente que me ayudara a reconstruir la confianza en mí misma. No fue fácil. Cada recuerdo, cada foto, cada canción, era una puñalada silenciosa. Pero poco a poco, con terapia, con tiempo y con el apoyo de amigos verdaderos, empecé a sanar. Aprendí que la traición duele, sí, pero no define quién eres. Que a veces, el amor no es suficiente para mantener a las personas juntas. Que hay momentos en que alejarse es la forma más valiente de amarse a uno mismo. Clara y yo nunca volvimos a hablar en profundidad. La distancia física se convirtió en la distancia emocional que necesitaba para proteger mi corazón. Hoy puedo decir que estoy en paz. Que la sombra de aquella traición no me sigue más. Que soy más fuerte, más sabia, y que no necesito la aprobación ni el amor de quienes me hieren. Cortar la raíz fue mi acto de supervivencia. Fue decidir que merezco respeto, honestidad y amor verdadero, aunque eso signifique perder para siempre a quienes pensé que serían mi familia para siempre, y aunque dolió, también fue mi salvación. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez sentiste que te rompieron por dentro, recuerda, puedes volver a empezar. Déjame tu like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para más historias como esta. ¿Te ha traicionado a alguien de tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.